Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Así cantaba Daniel, Víctor y Violeta Parra, y aún nos siguen creciendo vallas, muros de la vergüenza, alambradas, la frontera verdadera que divide nuestro globo entre quienes nada tienen y quienes lo tienen todo. Si molesto con mi canto a alguien que no quiere oír, le aseguro que es un gringo o dueño de este país. Bueno, voy a empezar primero por Diego Rosales, porque yo creo que esto es una seña de identidad de estas jornadas. Siempre hemos procurado aquí, junto con grandes pensadores, compartir las reflexiones con personas que tienen dificultades en todos los aspectos, tienen muchas dificultades en su vida como consecuencia de reivindicar un derecho. En este caso, el derecho a una información veraz y el otro derecho, el derecho a la libertad de expresión. Y por eso al primero que os voy a presentar es a Diego Rosales. Diego Rosales está en este momento en España. Él es periodista, muy joven, como veis, de la revista El Faro de El Salvador. El Faro es una revista muy prestigiosa, por, digamos, todo el contexto centroamericano y que tiene trascendencia no solo en Centroamérica, sino en Europa como ejemplo de un periodismo bueno, pues certificadamente objetivo, serio y riguroso. Hasta el punto de que Alfonso Armada, que es el que hablará después de Diego, ha publicado en la revista digital Frontera D, que es la revista que él edita, varios artículos y varias entrevistas con otros periodistas del Faro, que también, al igual que Diego, ha tenido que salir al exilio. Por tanto, le quiero presentar el primero a Diego porque eso es una seña de identidad nuestra, es decir, traer aquí a gente que lo necesita. Él está pendiente ahora de aclarar su situación en España. Pienso que el estar aquí y el estar con nosotros es un apoyo para acreditar determinadas circunstancias y yo creo que eso es lo mínimo que se puede hacer, es decir, los cuidados a las personas que necesitan eso y yo creo que esto es trascendente a nosotros y por eso hemos intentado hacer esto ahora para que esté aquí con nosotros. Vive en Sevilla en este momento, nos hemos conocido personalmente, ya habíamos oído hablar de él porque estas cosas, las redes de derechos humanos funcionan así. Gonzalo, otro de los coordinadores de las jornadas, estaba ya en contacto con él, sabíamos de su existencia, pero hace un mes y pico un acto de la Asociación Pro Derechos Humanos que coordinaba Patuca, pues nos conocimos personalmente, nos dijo las circunstancias y le dijimos nada, pues vente a las jornadas de Motril, allí hablamos, allí nos cuentas y vemos cómo podemos apoyar en las decisiones que se hagan. Después presento a Patricia Simón. Patricia Simón es también, al igual que ellos, periodista, es escritora y está especializada en relaciones internacionales con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Es una persona desde nuestro punto de vista, y los que la habéis oído hace 2 años aquí, la ponencia que hizo, de especial humanidad y relata muy bien y habla de forma muy clara sobre los desastres de la guerra, pero hace una cosa que es muy importante, intenta desbrozar los caminos que te pueden llevar a la paz y yo creo que eso también de alguna forma es algo que debemos de hacer
desde determinadas profesiones que yo creo que tienen trascendencia en este ámbito. Por otra parte, ha escrito un libro que se llama Guerra, Paz y Periodismo, que no os podéis ni imaginar con quién, en compañía de quién, pues con John Lee Anderson, el que ha faltado este año aquí a la cita, en el que lo presentaron en el Teatro del Barrio de Madrid y fue, la verdad, muy interesante porque eran periodistas de dos generaciones y, bueno, fue un rato impresionante porque veías cómo había sido la evolución del periodismo desde unos años atrás y cómo ahora un debate muy, muy, muy interesante. Bueno, hemos aprendido en las jornadas de Motril de Patricia, por supuesto. Aquí hemos tratado mucho sobre un artículo que escribió en la Marea hace ya tiempo, sobre Carola Rackete. Si os acordáis, Carola Rackete era una activista de derechos humanos alemana que había rescatado 50 náufragos en el Mediterráneo. Era la época de Salvini, de la extrema derecha italiana, en el Ministerio del Interior, y había cerrado los puertos italianos a cualquier entrada de migrantes. Y bueno, esta mujer puso rumbo al puerto, entró en el puerto con los 50 migrantes, fue detenida y Patricia escribió un artículo que se llama La belleza de la dignidad, es decir, cómo hay que hacer lo correcto en cada momento. Y además fue ratificada esta tesis de Patricia por la jueza de Ragusa que vio el caso después y dijo: lo que ha hecho Carola Rackete es cumplir con el derecho internacional, cumplir con la ley del mar, es la que ha aplicado el derecho. Ha rescatado unos náufragos, tiene obligación de llevarles a un lugar seguro y ahí rige el principio de no devolución a un país no inseguro. Y esto lo hemos tratado aquí en las jornadas, haciendo mención al artículo tuyo, que ya es del 2019. Y bueno, pues son estas cosas que se van circuitando. Dos libros os recomiendo de ella: Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, y Narrar el abismo, periodismo de conflictos en tiempo de impunidad. Y Alfonso Armada ya estuvo en las primeras jornadas, con lo cual, y en otras dos ocasiones, con lo cual ya nos conoce perfectamente, sabe lo que va a suceder aquí esta tarde perfectamente. Y bueno, también es periodista, escritor y como corresponsal cubrió el cerco de Sarajevo, ahí donde estuvieron personas como Susan Sontag, Juan Goytisolo, haciendo periodismo de verdad riguroso y en medio de una situación dantesca. Cubrió también el genocidio de Ruanda y de ahí los dos libros de él que quiero citar. Uno se llama Cuadernos africanos, sobre el genocidio de Ruanda, y el otro se llama Sarajevo, que lo tengo aquí, que es que tenía una edición aquí en Salobreña, que yo creo que es muy importante. Y también nos ha servido mucho en las jornadas, especialmente un artículo suyo con el que hemos trabajado mucho, que se llama La cuarta puerta, la niebla moral de Europa ante los refugiados, donde Alfonso analiza cómo Europa está perdiendo las coordenadas morales, éticas, jurídicas y políticas en estos momentos con el tema de las migraciones. Y bueno, termino, luego ya hablaré de esto también. Le han concedido el premio de periodismo Miguel Delibes, que le entregarán la semana próxima en Valladolid. Bueno, estas son las presentaciones. ¿Tenéis alguna prioridad en hablar? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Empezamos por allí? Vale. Empieza Diego. Vamos a hacer, si os parece, para que esto sea un poco más activo, vamos a hacer algunas preguntas y podemos ir charlando los cuatro. Bueno, decía o se atribuye al historiador Heródoto, estamos unos siglos antes de Cristo, una frase que decía: la guerra es el tiempo en que los padres entierran a sus hijos y la paz aquel en el que los hijos dan sepultura a sus padres.
y concluía, después de esta frase, nadie es tan tonto como para desear la guerra y no la paz. La pregunta que os quiero trasladar es si en estos momentos veis que las guerras se expanden, están cambiando geográficamente o, como dice Heródoto en su cita, estamos rodeados de tontos que desean la guerra. ¿Es esto estructural? ¿Pasa siempre? ¿O son demasiado listos como para, a través de la guerra, a través de la fuerza en contra del derecho, intentar que continúe este mundo bueno, pues, que de alguna forma es tan asimétrico y tan desigual? Diego, dime qué te parece. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Me parecen muy importantes estos espacios. Hace un momento yo hablaba con Patricia sobre por qué al mundo le debería de importar qué es lo que sucede en un país tan pequeño como El Salvador, más pequeño que Andalucía, de apenas 21.000 kilómetros cuadrados. Y creo que es importante hablar de El Salvador porque el mundo ha puesto la lupa en ese país con base en la publicidad enorme que ha hecho el presidente Bukele ahora mismo, en el que ha convencido a muchos mandatarios de que no puede haber mejor sociedad que aquella que golpea a los ciudadanos sin importar el qué. Así que yo estoy convencido de que hay muchos tontos en el mundo que desean la guerra antes que la paz. Patricia. Me uno al agradecimiento, porque decía antes, creo que era el compañero de la asociación, el presidente, que este es un lugar para hacer también terapia y llenarnos de razones para tirar el resto del año, y creo que lo necesitamos urgentemente y es una suerte además que haya instituciones que lo sigan apoyando 22 años después. A ver, guerras ha habido durante toda la historia. La diferencia es que nunca se han dado tantas a la vez como estamos asistiendo en este momento, que hay 64 países implicados en guerras y no ha habido tantas formas de guerra, ¿no? Estamos viendo la clásica y la prototípica, pero paralelamente se está dando una guerra contra el planeta, que es la más destructiva, el ecocidio. Hay una guerra contra quienes documentamos la guerra y el caso de Diego es uno de ellos, un caso evidente, una demostración de cómo se ha declarado la guerra a quienes documentan las pruebas y las distribuyen, y es sangrienta incluso en forma de genocidio, informicidio, en el caso de la Franja de Gaza, donde se ha asesinado a más de 250 periodistas, pero en lugares como El Salvador, pues se han tenido que exiliar para no terminar asesinados también, ¿no? Y sobre todo hay otro rasgo distintivo, y es que la destrucción es parte, siempre ha habido destrucción, pero no era el objetivo final en la guerra. Y ahora estamos viendo cómo en Oriente Próximo esa guerra lanzada por Israel y por Estados Unidos, no solamente en Gaza, no solamente en Líbano, no solamente en Irán, sino también lo que significa la ocupación de Siria y demás, ha provocado una destrucción que ni siquiera se alcanzó durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca ha habido una región tan destruida. Entonces, hay otra guerra que se ha lanzado, hay muchas, pero una fundamental, que es la que nos compete aquí, que es contra el derecho internacional, ¿no? Que realmente la forma de verbalizar, de anunciar un genocidio nuclear, como hizo hace una semana Donald Trump, ¿no? Que nos fuimos a dormir sin saber si nos íbamos a levantar, con esa destrucción de la civilización, pues esa forma de anunciar la violación sistemática del derecho internacional es una forma de acelerar su destrucción. Y ahí tengo que citar a vuestro inspirador, para vosotros especialmente, pero para el resto, ¿no?, de Luigi Ferrajoli, cuando habla que urge
la reconstrucción de un derecho internacional colectivo y afín al tiempo actual, que no es el tiempo colonial, ¿no?, de cuando se construyó hace casi, o se empezó a construir hace un siglo. Así que creo que requiere un esfuerzo evidente. Lo que pasa es que ahora, además, el concepto de la paz está en crisis. Nosotros y nosotras crecimos celebrando el Día de la Paz como un horizonte alcanzable, ¿no? Es decir, que todas y todos íbamos a poner nuestro granito de arena, sabiendo que las guerras probablemente sean intrínsecas a la naturaleza humana, pero que se iban a construir esfuerzos para que hubiese formas alternativas de resolver el disenso y el conflicto de intereses. Y ahora el concepto de paz ni siquiera está en el imaginario, porque parte de la destrucción ha pasado por que nos hemos vuelto tacaños y hiperrealistas en lo que aspiramos, ¿no? Y ahora estoy leyendo el último libro de C.T. Melkuran, que lo recomiendo mucho, que es esta escritora que citó en Miedo, que hizo los 10 pasos sobre cómo perder una democracia, un libro fundamental, y que en realidad ella está contando a partir del caso de Turquía cómo el fascismo va a acabar con todas nuestras sociedades, pero el caso de Bukele es otro paradigmático en ese sentido, de cómo se ha convertido casi en un icono pop. Y ella habla de que cuando hablamos de construir comunidades ahora, ¿no?, en este nuevo libro, también hay una resignación y una derrota. Porque quiero decir, ¿por qué este espacio lo sentimos como un lugar familiar, fraternal, en el que nos llenamos de alguna manera razones para seguir adelante? Porque sentimos que fuera podemos hacer poco, ¿no? Y hablabais antes, y me parece muy importante, de la militancia en la esperanza, que es cierta y que tiene que ser un compromiso ético, sobre todo para quienes no nos jugamos la vida a diario, para sobrevivir, y lo otro sería un privilegio, resignarnos, pero también es cierto que sobre todo a las víctimas no le podemos pedir que militen en la esperanza, porque tienen derecho a ser víctimas y porque ahora mismo realmente tenemos muchas razones para refugiarnos un poquito en la desesperanza. Entonces, nosotros tenemos que militar, pero a quienes sufren todo ese tipo de violencia tenemos que reconocerles su derecho a sentirse desesperanzados y también a considerárseles víctimas, porque si no hay víctima, y eso lo sabéis también bien los juristas, no hay victimario y necesitamos señalar a los responsables, ¿no? Alfonso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a Motril después de unos cuantos años. Estaba pensando, como he sido el último, he tenido un poco de tiempo a pensar en una respuesta original. La verdad que las guerras nos han acompañado, creo que desde el origen de los tiempos, desde la Biblia, con Caín y Abel como abriendo el repertorio de crímenes, ¿no? Crímenes fraternos que después han subido a otra escala. En una de las últimas entrevistas que concedió Kapuscinski antes de morirse a un periodista español, dijo: los medios han difundido la consigna de que la lucha no da resultados. O sea, que es inútil luchar, que es un mensaje profundamente reaccionario, profundamente desmovilizador. Y la verdad que ante el impacto que tienen ahora mismo una serie de líderes en el mundo con estrategias distintas, uno tiene la sensación de que nuestros esfuerzos parece que han ido en vano. Simone Weil, que es una de las filósofas del siglo XX que más activamente intentó cambiar las cosas, tratando de que su vida se acercara al máximo posible a su forma de pensar, ella misma reconoce una especie como de condición que es connatural al ser humano, que forma parte de la fuerza, de la violencia. Ella hace mucho hincapié en dos ejemplos históricos, en los romanos y en los hebreos, en que imponen la ley de la fuerza y su triunfo es la demostración de que Dios o los dioses están de su parte. Y esto es un mensaje que ha ido calando en muchas sociedades. Por eso creo que nuestra capacidad de resistencia está seguramente en actos tan pequeños y tan grandes como este que se suscita aquí, ¿no? Porque es verdad, cuando uno ve la escala de los problemas, la dimensión de los poderes que están aliados con el mal, parecen tan irrebatibles, tan difíciles de combatir, que son muy desmovilizadores, ¿no? Te sientes ante ellos como inermes. Y sin embargo, creo que ahora hace falta más que nunca precisamente, pues, en fin, convencerse de que sin luchar
es como admitir la derrota de antemano, ¿no? Es posible que al final la derrota sea la consecuencia y bueno, la vida es el mayor ejemplo de ello, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, como dijo Manrique, y todos vamos a morir. Pero mientras tanto creo que una forma de darle sentido a la vida es precisamente intentar cambiar el estado de las cosas y convencerse de que la lucha sí puede dar resultados, aunque sea a pequeña escala. Bueno, no es que el sustituto de Orbán al frente de Hungría nos despierte una pasión desatada, pero parecía imposible desmantelar un régimen como ese después de 16 años en que había desmantelado los contrapesos jurídicos, periodísticos y morales. Y sin embargo, la sociedad ha elegido el mal menor y ha puesto las primeras piedras de desmantelar un régimen, un sistema que estaba haciendo muchísimo daño en el centro de Europa, en el corazón de Europa, y tenía aliados muy poderosos, curiosamente en el este con Putin y al oeste con Trump. Con lo cual, bueno, creo que es un ejemplo muy vital de que hay posibilidades de cambiar las cosas. Igual que la lucha de los estudiantes serbios, que llevan meses y meses y meses luchando contra su régimen, el problema es que la prensa española se ha hecho un eco muy pequeño de ello. Creo que parte de la responsabilidad de este estado de cosas y de esta falta de conciencia es que los periodistas a veces también dejamos de cumplir nuestra tarea de intentar decirle al poder las verdades. Lo que hacen periodistas como los de El Faro, que han tenido que exiliar toda la redacción, primero a Costa Rica, ahora a México, ahora tienen la redacción dispersa por el mundo, pero siguen luchando contra el mal, porque pienso que la información es la primera manera de empezar a desmontar las mentiras del poder. Bueno, yo con esto pasaría a otra pregunta que tiene relación, pero que es diferente de alguna forma. Ha citado Patricia antes a Ferrajoli y te quería hacer una pregunta relacionada con esto. ¿Creéis vosotros, hago la pregunta a los tres, que los poderes salvajes, por utilizar la terminología de Ferrajoli, los poderes políticos, los poderes económicos, están convencidos erróneamente de que pueden prescindir de procedimientos y marcos democráticos y que la fuerza y la violencia pueden sustituir al derecho internacional, a los derechos humanos, a los sistemas democráticos y que se pueden demoler estas construcciones jurídicas tan complejas que han dado lugar a que por lo menos en la confrontación no sea en términos de fuerza, sino que haya un espacio, que es el derecho, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos, donde esa pugna se pueda resolver de forma pacífica o menos violenta, por lo menos. Entonces, ¿qué os parece esta idea? ¿Los poderes salvajes piensan que podemos prescindir del sistema democrático? Bueno, yo sí creo que, al menos en el caso de la región latinoamericana, los mandatarios están más convencidos de que entre más poder acumulen, mejor le va a ir al país. En el caso de El Salvador, en el caso de Nicaragua, no gobierna un partido, no gobierna una institución, sino que gobierna una persona. En el caso nicaragüense, bueno, la pareja Ortega Murillo, en el caso de El Salvador, Bukele. Yo creo que, bueno, cabe mencionar también y vale la pena reconocer que El Salvador era un estado fallido antes de que Bukele llegara. Hay que reconocer de que antes en El Salvador podía estar en riesgo tu vida por llegar a una calle equivocada en la que podían estar los pandilleros. Y bueno, estoy convencido de que ahora mismo muchas personas que antes no podían ir de un barrio a otro, sí podían ir a El Salvador, a cualquier lugar de San Salvador, a cualquier lugar de otro departamento. Pero en mi caso personal, yo sé que si ahora mismo compro un boleto para ir a El Salvador, al momento de llegar a El Salvador, al momento de aterrizar y pasar por migración, sé que sería detenido para luego ponerme a disposición de las cárceles inhumanas del régimen de Bukele. ¿Por qué menciono esto? Porque al mencionar el tema de mi exilio, en España yo llegué hace aproximadamente, bueno, en noviembre llegué a España, no hace tanto,
incluso un poco con el riesgo de que podía ser detenido en el aeropuerto de Madrid, porque el gobierno de Bukele emitió una alerta de búsqueda y captura a través de Interpol, desde las oficinas centrales en El Salvador. ¿Esto qué quiere decir o qué puede significar en la sociedad salvadoreña? Bueno, ahora mismo más de 90.000 personas han sido capturadas en El Salvador y yo ahorita pasaría a formar parte de ese mismo número. Yo no sería una persona, no sería un periodista, no sería una persona con derechos, sería nada más un número más que está dentro de esas prisiones inhumanas. Y bueno, las dictaduras como las de Bukele no se caracterizan por si ganan o no las elecciones, porque sí las ganan por un margen aplastante. Bueno, las dictaduras como las de Bukele se caracterizan por cómo manejan el poder, por cómo lo administran, dicho en otras palabras, por cómo abusan del poder. Bukele ha dinamitado la Constitución. Bukele ahora mismo ha desmantelado el poder judicial de El Salvador también. Y bueno, yo, como mencionabas, creo, no sé si se nota mucho en mi juventud, yo ahora tengo 25 años, pero el Poder Judicial ahora mismo me podría imputar en El Salvador a 35 años de prisión. Eso quiere decir más de lo que tengo yo de vida ahora mismo. Y bueno, sí, respecto a tu pregunta, yo creo que los matones como Trump, que los matones como Bukele o los matones como Milei tienen un concepto de derechos humanos muy alejado de la realidad y creo que hacen ver al mundo hacia el lugar que quiere que veamos, que quieren que veamos. Creo que a Trump le conviene que hablemos de su imagen de Jesús hecho con IA y no hablemos de las atrocidades que está haciendo en su propio país o que está haciendo a nivel mundial. Creo que le parece más importante eso ahora mismo y creo que sí logra desviar la mirada de la sociedad hacia lo que quizá no debería de importarnos tanto. Y bueno, eso. Disculpa, le quiero hacer una pregunta que tiene relación con esto. Has hablado de más de 90.000 presos en El Salvador, que es un país de 6 millones de personas. Bueno, yo creo que esa es la dimensión de la tragedia. Y te quería hacer una pregunta así corta para luego pasar a los demás. ¿Tú no crees que en Centroamérica hay como una evolución en el sentido de que todo lo que fue la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, se está transformando en órdenes de detención ilegales para, digamos, llevar a las personas, como los periodistas, los jueces, los abogados, a prisión? Sí, yo creo que se relaciona directamente. Bueno, también vale la pena mencionar que Bukele niega el conflicto armado que hubo en El Salvador del 1980 a 1992. En Centroamérica, países como Costa Rica, que antes eran referencia en temas de desarrollo, ahora sueñan con tener una megacárcel como la de El Salvador y la publicitan de una manera gigantesca a un nivel en el que Bukele es el que ha ido a Costa Rica a inaugurar o a poner la primera piedra de esa megacárcel. Un país como Costa Rica, que no tiene ni siquiera ejército, ahora también sueña con tener una política carcelaria como la de Bukele, y creo que también lo podemos ver en Honduras con el recién presidente del partido de Juan Orlando Hernández, que ahora fue absuelto por el presidente Trump, acusado de narcotráfico nada más y nada menos. Y sí, creo que ahora mismo la región centroamericana, lastimosamente, está volviendo a poner de moda
las detenciones extrajudiciales, que está volviendo a poner de moda el exilio. Bueno, yo la palabra exilio la estudiaba cuando estaba en el colegio y sonaba como una palabra muy lejana, sinceramente. Y bueno, ahora el caso de Guatemala también con la fiscal general, que es aliada también del el fiscal general de El Salvador. Entonces, sí, yo creo que la región se está volcando hacia esos tiempos por los que tanta gente luchó, por los que tanta gente desapareció y que simplemente los niega. Ojalá fuese solamente Centroamérica, ojalá solamente fuese Latinoamérica. Pensamos mucho en Europa, vemos lo que pasa en Estados Unidos, pero si miramos, por ejemplo, a Asia, tenemos India, que ya es una de las grandes potencias, donde tenemos a un potencial también casi dictador nacionalista hindú que ha azuzado masacres contra las minorías musulmanas. Y en China tenemos también una dictadura que ahora está recibiendo un lavado de imagen, pero que ha cometido también un exterminio, por ejemplo, de la comunidad uigur, y ahora es la alternativa a la Casa Blanca, ¿no? Creo que muchas veces ponemos el foco en los líderes cuando en realidad los líderes son expresiones de transformaciones sociales de las poblaciones. Es decir, que el problema no es Netanyahu ni es Donald Trump. El problema es que en Israel hay un 80% de la población que, según la mayoría de las encuestas, apoya el genocidio, y una gran parte de la población que considera eficaz y conveniente asesinar a los niños y niñas de Gaza porque se van a convertir en terroristas si crecen, ¿no? Y para que eso se dé, que yo creo que es donde tenemos que actuar, como pasó en India, como digo, como pasó en Estados Unidos, como pasó en El Salvador y como ha pasado en Israel, hace falta, por una parte, una clase política que articule discursos de deshumanización de determinados colectivos, como hemos vivido aquí, y llevamos viviendo aquí 30 años, como muy bien explicaba el alcalde de Salobreña, unos medios de comunicación que refuercen, difundan, legitimen y normalicen esa deshumanización, y aquí tenemos claros ejemplos como la señora Ana Rosa Quintana, Susana Griso, que llevan 30 años cargando contra las personas migrantes y refugiadas, un sistema educativo que no genere una cultura de derechos humanos y democrática, y en el caso de Israel es la última expresión que refuerza toda esta deshumanización de los otros, como ha pasado en India, como ha pasado en Estados Unidos también, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de España, pues que no se ha construido una cultura de derechos humanos, y ahora vemos los resultados, y falta de espacios de convivencia, que a mí me parece crucial. Es decir, que no haya espacios donde nos encontremos con nuestros vecinos y vecinas de los que lo único que recibimos son mensajes negativos. Y entonces la máxima expresión es normalizar, legitimar, apoyar, por ejemplo, el encarcelamiento masivo, ¿no? Y me parece muy importante que Diego cuente cómo ha sido su experiencia de detención y que tiene un caso ahora, ¿no?, que puede terminar deportado por haber sido incluido en la lista de la Interpol, y como policías, y esto me parece crucial, en Sevilla le decían, es que aquí necesitamos también una dictadura con Bukele, es decir, ¿cómo ocurre esto? Pues ahí la responsabilidad más importante la tenemos los medios de comunicación, que somos los que generamos idearios, imaginarios y formas de interpretar la realidad. Entonces, estamos en un momento en el que efectivamente pues ha habido todo ese proceso de ultraderechización del mundo, que lo vivimos casi como un virus contagioso, y tenemos en muchos casos la sensación de que es imparable, y casi que la esperanza es, bueno, la historia es un péndulo y vendrá el péndulo de la redemocratización, ¿no? Pero no nos podemos quedar ahí. Yo creo que ha habido signos a los que nos tenemos que agarrar, y claro, yo estoy eligiendo los que tienen más que ver con este foro, y es qué pasó con la causa liderada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional, ¿no? Cómo eso de repente dio fuerza a quienes estábamos denunciando, dio enjundia jurídica a quienes denunciábamos desde muchos ámbitos que eso era un genocidio, y nos decían,
Eso lo tiene que decir un tribunal, ¿no? O cuando la Corte Penal Internacional ha dictado las órdenes de detención, entre otros, contra Netanyahu y su exministro de Defensa. ¿Qué representa Francesca Albanese desde hace 3 años? Es que es nuestra Carola Rackete multiplicada, ¿no? Es bueno, una figura esperanzadora, inspiradora, que en realidad lo que está diciendo es que hay que respetar el derecho internacional y los derechos humanos. Entonces, para mí es crucial, por una parte, el verbalizar, el defender, el seguir poniendo en valor el peso del derecho frente a esta ola antidemocrática, y luego mantener que nuestros relatos periodísticos, que es donde nosotras podemos actuar, siga destilando que lo legítimo, lo ético, lo respetable es la defensa de los derechos humanos, es, bueno, pues lo básico, ¿no? La justicia, la dignidad, cosas así. Porque el mensaje que lo empapa todo y que ahora cuesta muchas veces en todos los ámbitos contrarrestar es el de la crueldad, es el de la violencia, y es el de la fuerza, y eso no hace falta estar en El Salvador, te lo encuentras en un vagón de tren. Yo hace poco tuve que viajar varias veces en el AVE y en un avión a Berlín, y en los 3 trayectos tuve que estar escuchando a gente vociferante haciendo discursos fascistas, racistas, y que cuando les decías algo se envalentonaban porque están buscando además como la confrontación, y alrededor silencio cómplice. Bueno, pues ese es el escenario actual, pero yo creo que mientras no nos resignemos al silencio podremos contrarrestarlo. Y lo último que voy a decir, y pedir exigencia. Yo nunca he entendido por qué las ONGs, las coordinadoras de ONGs, no han ido a la Defensoría del Pueblo, y lo digo y soy muy pesada, a poner una queja, por ejemplo, contra los programas de la señora Ana Rosa Quintana, cuando las televisiones son licencias públicas que se conceden para que se cumpla con un marco constitucional, que tienen que responder, ¿no?, los medios de comunicación a determinadas cuestiones. Y claramente, cuando se convierten en maquinarias de odio que van a romper la cohesión social, la convivencia y demás, están incumpliendo esa función. Pero, lógicamente no le van a quitar la licencia. Pero una queja ante la Defensoría del Pueblo sí me parece que son herramientas que no hemos utilizado, y tiene que ver con, para empezar, enfrentarles con su propia reputación. Me ha recordado, Patricia, cuando hablaba de esto que escucha en los trenes. Recuerdo un libro que leímos Luis Carlos y yo cuando éramos jóvenes, el siglo pasado, un libro de Erich Boll, Opiniones de un payaso, y él comentaba, el personaje de Opiniones de un payaso, que iba en un tren un día y entonces empezó a escuchar un discurso infame, de una crueldad inusitada. Y él decía, el fascismo empezó el día que uno escucha esas cosas y al final las admite y no las rebate, ¿no? Lo está convirtiendo en parte del paisaje, como si fuera admisible algo así, ¿no? Bueno, estamos viendo unas relaciones internacionales que parece que están volviendo al siglo XIX, con superpotencias y esferas de influencia, y un reparto entre 3 superlíderes que se consideran con derecho a imponer su ley en su parte del mundo, ¿no? Es curiosa la admiración que siente Trump hacia Putin y hacia Xi Jinping, y justificando precisamente que sus intereses están por encima de los derechos humanos y por encima de los derechos de las naciones, ¿no? Es un poco terrible que hayamos escuchado ayer, si no recuerdo mal, cómo el presidente chino le haya, en fin, felicitado al presidente español de que está en el lado correcto de la historia. Esto que le diga Xi Jinping, que tiene un régimen que para muchos es un modelo fantástico, pero es un modelo que ha llegado a la cuadratura del círculo, que es el capitalismo comunista, ¿no? Un régimen implacable donde los trabajadores no tienen ningún derecho, el derecho de enriquecerse, ¿no? Pero un control social, bueno, sabéis que China está fabricando el 90% de los robots del mundo, ¿no? Y un amigo volvió de pasar un año en China y nos contó que lo que se ve en Black Mirror, esta especie de control social absoluta de la sociedad y valoración de todo lo que hace cada ciudadano
y que esas fichas están en manos de la policía y ahí están factores políticos, sanitarios, ideológicos de comportamiento. Y esto es el modelo que a algunos les parece que es un modelo idóneo, un país que se desarrolla, ahora tienen problemas bastante graves, pero que el sistema chino se exporte como un modelo a seguir, pero claro, cuando lo contrapone al modelo norteamericano, que es mucho más salvaje y que no calcula a largo plazo, ahí creo que las enseñanzas de Confucio y Marx las están llevando al pie de la letra en China y les está dando resultados. Y después tenemos el modelo ya despótico y brutal de Putin. Si no han visto la película El mago del Kremlin o Mr. Nobody contra Putin, creo que son dos ejemplos de cómo está viviendo la sociedad rusa y cómo se ha desmantelado la sociedad civil y el control absoluto de la información y de la verdad a través de la propaganda. Esto por una parte. Y por otra parte, el elemento que ha jugado un papel muy importante en todo el sistema internacional, que es el miedo y la rentabilidad política del miedo, que da muchísimo rédito. Y el crecimiento de la extrema derecha en Europa creo que es un ejemplo práctico, ¿no? Y por otra parte, bueno, la incapacidad de reacción de la Unión Europea, porque hemos visto que la propia Unión Europea en el tema de Israel ha demostrado un comportamiento deplorable. Yo he estado en Alemania hace muy poco con una compañera que trabaja en la Deutsche Welle y ella me dijo que ella está perseguida dentro de la propia emisora por manifestarse críticamente contra Israel, porque en Israel cualquier crítica a Israel se entiende que es una declaración antisemita y está perseguida por la policía. Y hay un control social y un miedo a hablar críticamente de Israel, hasta el punto de, yo soy presidente honorario de Reporteros Sin Fronteras, y en Reporteros Sin Fronteras España tenemos un serio conflicto con Reporteros Sin Fronteras Francia y Alemania, porque en el tema de Israel y la relación de Israel están teniendo una actitud absolutamente pusilánime, por no emplear adjetivos más duros, ¿no? Y no hablemos, y bueno, aquí estamos en unas jornadas sobre inmigración y derechos humanos, supongo que el tema saldrá, pero la última directriz aprobada por la Unión Europea, que se supone que tiene un ejemplo precisamente de respeto a la tradición europea y respeto a los derechos humanos, está proponiendo políticas que se parecen unas políticas dictadas por la extrema derecha. Para evitar que la extrema derecha triunfe, aplicamos políticas que al final son de la propia extrema derecha, con lo cual la diferencia es inútil, ¿no? Creo que este tipo de prácticas de la Unión Europea, que sigue siendo para muchos un faro de la libertad, es como si estuvieran saboteando la propia idea de Europa desde dentro. Y esto es bastante inquietante y creo que merece que desde la prensa y desde jornadas como esta se denuncien y se combatan, porque al final se acaba aceptando como normal lo que es infame, o lo que decía Patricia un poco, de la conversión del otro en alguien que no tiene derechos, que no merece vivir, que bueno, es el principio lo que al final se ha aplicado en Gaza y se está aplicando en Cisjordania, ¿no? Los ciudadanos palestinos son ciudadanos de segunda y no merecen en muchos casos ni siquiera vivir. Sí, sobre lo que has dicho, el caso de Alemania yo creo que es todavía más grave. O sea, a esas personas que son detenidas se les está pidiendo por los fiscales 6 años de prisión, fundamentado en eso directamente. Es decir, estamos hablando de Alemania, no de otro lugar, que es el motor económico de Europa y tal. Eso hubiera sido impensable, no te digo hace 20 años, hace 2 años. Eso es una cuestión que yo creo que hay que resaltar, y es que no se sabe. El problema es que no tenemos conciencia de que eso está pasando en Alemania. Y mientras esto suceda, pues la situación no va a dejar sino de empeorar. En cuanto a lo que hablabais de las conversaciones en los trenes, en los bares, que ya cada día son más frecuentes, efectivamente, lo que dice Alfonso en Opiniones de un payaso, Risbol dice esto, es decir, el fascismo empieza cuando uno hace oídos sordos a estos discursos del odio. Y lo cita Alfonso, aprovecho para hacerte publicidad de otro libro, El silencio de Dios y otras metáforas, se lo escribes a Gonzalo Sánchez Terán, que estuvo aquí el año pasado, en la correspondencia que manteníais, Gonzalo en África y tú en Nueva York. Y esa frase la repites ahí, bueno, es una frase, yo creo, para enmarcar y para tener en cuenta en estos momentos, ¿no? Y bueno, seguimos, vamos a cambiar un poco para ver una sensación que os da una frase que os voy a decir. Primero, pregunto a Patricia, ¿qué os sugiere esta frase? Una civilización entera
morirá esta noche para no volver jamás. Brutalidad, indecencia, locura, o sea, ¿cómo lo analizáis? Porque yo creo que estamos impactados en este momento en todo el mundo, ¿no? Sí, Bueno, es que yo creo que parte la doctrina del shock, que también analizó Naomi Klein, Donald Trump la ha llevado a un nuevo nivel, ¿no? Pensemos todo lo que ha pasado este año y cómo estamos desbloqueados, precisamente por solo lo que ha pasado este año, que empezamos con el secuestro de Nicolás Maduro. Bueno, primero fue la amenaza de invadir Groenlandia, pasamos a el secuestro de Nicolás Maduro, la amenaza de invasión en Cuba, la guerra contra Irán, la guerra contra Líbano, y seguro que se me olvidan muchísimas, la guerra de los aranceles en medio. La verdad es que al final esa última frase es como la última expresión de una estrategia. Yo no creo que sea locura, creo que este señor y su familia están ganando muchísimo dinero, como se está publicando con todas estas exabruptos y decisiones supuestamente erráticas, y tiene que ver con, como digo, al verbalizar todas esas ilegalidades, no lo normaliza. Porque hay quienes dicen, bueno, es mucho mejor que sea claro y que diga que realmente no va a respetar el derecho internacional. Y es que no, es como Milei. Esto, en realidad, en la verbalización también hay una forma de desactivarlo mucho más rápido, ¿no? Entonces, que como decía al principio, que nos fuésemos a dormir diciendo, bueno, pues vamos a ver si lo cumple o no, esperemos que no, parece que no, pero en el parece que no también hay un tabú de decir, es que si lo cumple, realmente estamos en una etapa ya apocalíptica, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a ver realmente qué pasa también, porque todas estas decisiones que están tomando, que yo creo que hay una parte de absoluta enajenación imperialista mientras hace dinero, ¿no? De repente que se ha visto cómo se ha representado como Jesucristo, ¿no? Ahí hay una parte de lo del perfecto narcisista, se queda muy corto para este señor. Pero sí es cierto que también está desatendiendo a sus grupos de votantes más importantes, ¿no? Que incluso dentro del movimiento MAGA ya tiene importantes críticas. Vamos a ver qué pasa con las elecciones. Pero uniéndolo de nuevo con el periodismo y con lo que está pasando, tengo que decir que desde el periodismo también tenemos un problema, y está muy bien que Alfonso haya citado a Putin, porque también desde esta parte del periodismo hemos perdido credibilidad, porque nos hemos enfocado mucho en denunciar, ¿no?, este tipo de personalidades como Donald Trump, como tenemos que hacer, como Netanyahu, Xi Jinping. Tampoco se le han, sobre todo en España, que no hay tanto periodismo internacional de Asia, pero en general, bueno, pues como ahora se le está poniendo como la economía planificada, como la salida a todo este caos, pues se está normalizando una dictadura, como bien decía Alfonso, atroz. Pero yo acabo de volver de Cuba y me he encontrado que al contar por segunda vez, porque estuve en 2021, que la gente en Cuba, lógicamente, no quiere una invasión de Estados Unidos, pero que no puede más con una dictadura familiar, represora, y en la que además en una sociedad totalmente atravesada por el capitalismo, en el que la gente afín al régimen se ha hecho millonaria y la gente está pasando hambre y tienes el supermercado lleno de comida y no lo puedes comprar porque se ha dolarizado la economía, me encuentro con una parte de la izquierda que ve esto como una alianza con el trumpismo y como periodismo cómplice de una invasión, como pasó cuando denunciábamos lo que pasaba en Nicaragua con los Ortega Murillo, y me he encontrado con que gran parte del apoyo entre los compañeros han sido del Faro, que conocen bien lo que pasó con los compañeros de Nicaragua o de México y demás, ¿no? Quiero decir, este baremo entre nuestras víctimas de las vulneraciones de derechos humanos, si son del imperialismo, ¿no?, o son de nuestro bloque ideológico afín, o son del otro, también ha desgastado muchísimo nuestra credibilidad, y también desde el ámbito de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos. Quiero decir, si creemos en la defensa de los derechos humanos, es de todos, de Putin, del castrismo, de los Netanyahu y demás. Y desde ahí creo que sí que nos podemos hacer fuerte y creíble. Si distinguimos entre las víctimas del régimen de Assad y las de Netanyahu,
bueno, pues entonces estaremos incumpliendo realmente el derecho internacional, ¿no?, en el que supuestamente creemos. Diego. Sí, ¿quieres algo sobre esto? Si no, yo quiero preguntar sobre la pena de muerte. Si quieres decir algo. Sí, no, di algo, que te he dado la palabra y luego os pregunto. Bueno, yo creo que con Trump parece más que él gobierna con ocurrencias más que con ideas. Yo dudo mucho que esto no sea planificado. Yo creo que cada cosa que hace está completamente planificada sobre qué reacción puede llegar a tener a nivel internacional. Y por eso también mencionaba este tema de la IA poniéndose como Jesús y luego diciendo de que los medios de desinformación lo habían sacado de contexto y que realmente era de la Cruz Roja. Bueno, eso me parecía demasiado cínico. Y yo creo, bueno, también citando a Kapuczynski, cuando dijo que los cínicos no sirven para este oficio, y ahora mismo los medios de información están llenos de cínicos. Yo creo que ahora tienen mucha palabra a través de redes. Yo creo que también han tenido un canal bastante importante, también lo vemos en España, como hay personas que ahora son incendiarias al perseguir a distintas personalidades. Pero yo considero de que cada palabra que sale de la boca de Trump, cada palabra que sale de la boca de Milei, cumple con el objetivo precisamente de que la gente reaccione como muchas veces reacciona, que creamos que ellos, que yo sí creo que están locos, pero yo creo que lo que buscan es que también pensemos que están más locos de lo que realmente están. Y bueno, a nivel internacional vemos un panorama bastante desalentador sobre la profesión. Yo creo que cada vez menos jóvenes buscan ser periodistas también. Creo que cada vez menos jóvenes aspiran a investigar, que menos jóvenes aspiran a buscar la verdad. Y creo que esto también tiene repercusiones a nivel internacional. Bueno, sobre la frase de Trump, Timothy Snyder, este historiador norteamericano especializado en Europa, hizo un análisis de la frase de Trump diciendo que una frase como esa es susceptible de ser utilizada en un tribunal como un alegato a favor del genocidio. O sea que esto puede acabar siendo, llevándole a Trump a un tribunal internacional, si al final los tribunales internacionales vuelven a tener la vigencia que tuvieron, ¿no? No olvidemos esta especie, citaba Patricia a Francesca Albanese. Por cierto, aprovecho para hacer publicidad también. Mañana en Frontera D, el artículo de apertura es el prólogo del libro de Francesca Albanese que ha publicado Galaxia Gutenberg y es un prólogo impresionante y sobre todo demuestra el valor de esta mujer para enfrentarse a poderes tan grandes como el de Estados Unidos, que le está haciendo la vida imposible por decir la verdad de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Entonces, frases como esta, pues bueno, es un ejemplo de máxima deshumanización, ¿no? Cuando te planteas borrar del mapa una civilización. Aparte de la aberración jurídica, es una aberración histórica y no tiene precedentes porque antes los líderes políticos, cuando hacían este tipo de cosas, buscaban unas estratagemas, unas falsificaciones, porque les parecía inadmisible. Ellos eran conscientes un poco de las consecuencias de las palabras. Es parte un poco también del encanto, de esta fascinación que Trump ha desatado en algunos de los líderes menos escrupulosos del mundo, pero también entre su propia población, ¿no? No olvidemos que 70 millones de norteamericanos le votaron a Trump en las segundas, que se presentaba a las elecciones, ¿no? Y ganó las elecciones con más de 70 millones de votos. Entonces, es verdad que se está fragmentando ahora, porque parte de su movimiento le está echando en cara que está incumpliendo sus promesas de no meterse en guerras y también ha molestado mucho al segmento católico que también le apoyó en las elecciones por sus litigios con el Papa, ¿no? Porque está pasando una serie de líneas rojas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto está esto planificado. Yo creo que Trump tiene un funcionamiento que es muy intuitivo sobre cómo funciona el mundo con las redes sociales y con los impactos.
pero no sé hasta qué punto calcula las consecuencias de sus actos. Y creo, bueno, el otro día el New York Times publicó un trabajo de investigación impresionante sobre cómo Trump decidió atacar a Irán y cómo se dejó llevar prácticamente de la mano por Netanyahu y cómo le persuadió de la necesidad de acabar con Irán antes de que Irán tuviera la bomba atómica. Y bueno, creo que demuestra un poco su volubilidad y su falta de consistencia, ¿no? Y esto creo que al final puede tener un coste. Y por último, mencionando un poco lo que decía Patricia, creo que los sectores más críticos de la sociedad deberían hacer examen de conciencia, y hablo de los partidos políticos y asociaciones, en esta doble vara de medir, que los derechos humanos no son divisibles, tienen que ser aplicados a todo ser humano. Y estas jornadas son un ejemplo de eso, ¿no? De todo inmigrante es un ser humano por encima de todo. Con lo cual no se pueden tolerar violaciones de derechos humanos cuando los cometen tus enemigos políticos, ideológicos, y son aceptables cuando los cometen alguien que se supone que está en tu lado correcto de la historia, ¿no? Y buena parte del triunfo de Trump tiene que ver con la desmovilización y la falta de sensibilidad y de autocrítica del Partido Demócrata a la hora de aceptar políticas infames, y mucha gente se sintió completamente abandonada por los partidos. Bueno, hablar del Partido Demócrata como partido de izquierdas es bastante paradójico, ¿no? Pero creo que la izquierda española tiene que hacer un examen de conciencia de en qué medida se han desentendido de sus propios principios, ¿no? Ayer había un artículo de Gonzalo Fanjul comentando precisamente la regulación especial y hablaba de comportamientos de sindicatos de izquierdas que en el tema de la inmigración no han sido impecables en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, defendiendo, bueno, a los trabajadores, pero creo que esa distinción creo que es algo que hay que reexaminar críticamente. Y creo que ahí tenemos que también hacer los periodistas, los sindicalistas, los políticos, los jueces, creo que tenemos que hacer todos cristianamente examen de conciencia. Bueno, a raíz de lo que dice Alfonso, y antes de hacer la pregunta sobre la pena de muerte, que ya sería la última porque si no nos vamos de hora, y tengo mucho interés en conocer lo que está pasando sobre la pena de muerte, decir que Francesca Albanese, habíamos hablado, los coordinadores de las jornadas, sobre otorgarle el premio Derechos Humanos y Migraciones de Motril para este año. Bueno, afortunadamente no lo pusimos en el programa porque hubieran sido dos ausencias y ya era mucho. Entonces, ya con una hemos tenido bastante. Pero ella lo ha sabido, hemos tenido muchos correos. Patricia nos ha ayudado mucho para conseguir que viniera, pero finalmente desde hace una semana no nos contestaron. Y teníamos realmente ilusión, lo haremos a lo largo del año y si es posible aquí en Motril, coincidiendo con alguna visita que haga ella a España, porque yo creo que es una persona que necesita todo el apoyo del mundo. Y yo creo que daos cuenta de una cosa, que lo decía Carlas en la presentación, digamos, la primera roncha que sale a Naciones Unidas con el tema de Francesca Albanese es un informe que hace sobre la situación de la infancia en Palestina. Después sobre la situación y los poderes económicos en Palestina. Y ya después, cuando hace el informe famoso de las 72 páginas que describen lo que es un genocidio de manual, es decir, incluida la hambruna como causa de muerte y de eliminación del grupo, ¿no? Entonces, yo creo que esto os lo confieso, lo hemos hecho, estábamos ilusionados en que pudiera ser. Y la ilusión que teníamos era tan grande que el escultor que hace las esculturas que damos como premio en otras jornadas de derechos humanos y migraciones, que ha venido, vive en un pueblo de la Sierra de Ávila y ha venido a estas jornadas, y te agradecemos mucho, José Antonio, que hayas venido, y ha hecho una escultura preciosa de la huida de Gaza en ese momento, porque hablaban del maltrato que podían hacer al huir, al burro que tiraba de la carreta y tal. Entonces la escultura es el burro, un niño que acaricia al burro con su padre y una mujer sentada en esto con un montón de, digamos, de cubas detrás donde van las semillas de trigo, la cebada, es decir, de la esperanza de un pueblo. Afortunadamente, como no lo pusimos en el programa porque contábamos con esta posibilidad, pues no hemos tenido dos fallos, pero no hubiera pasado nada. Yo creo que es entendible. Pero sí queremos
reivindicar de alguna forma el valor de esta mujer, que yo creo que es de una potencia increíble y que está torciendo el pulso a muchas. De hecho, Francia, Alemania e Italia han pedido que se la revoque el mandato por parte de Naciones Unidas. Es una persona que tiene en estos momentos intervenidas todas sus cuentas. Y esto, ¿el qué? Perdón. No, esto nosotros lo hemos visto digamos, cuando conocí a Diego la semana anterior, en el acto que organizó la Asociación Pro Derechos Humanos. Vino la jueza Betty Holder de la Corte Penal Internacional. De la Corte Penal Internacional son 11 jueces y juezas y 8 de ellos tienen embargadas las cuentas por unas órdenes ejecutivas de Trump. 8 jueces, 3 fiscales y Francesca Albanese. O sea, es muy difícil vivir así y en esa complejidad. Además, la jueza nos decía, yo soy eslovena, no tengo problemas, soy europea y no tengo gran vínculo con Estados Unidos, pero Francesca Albanese está casada con un norteamericano, vive en Túnez, pero está casada con un norteamericano y le pueden decir a él que es cómplice de haber violentado esa orden ejecutiva de Trump. Bueno, no me enrollo. Breve, porque veo que ya está Santiago Cantalapiedra aquí, que es la siguiente intervención. Muy breve, por favor, la pena de muerte. Y luego, sí, vamos a terminar con un poema que Alfonso quiere leer. La pena de muerte, o sea, solo el escenario y que me contestéis brevemente. Es decir, el Parlamento israelita aprueba el ahorcamiento de los palestinos cuando atacan al Estado. Y un personaje, Ben-Gvir, que es el mismo que dijo que el éxodo de Gaza era migración voluntaria, tiene la cosa aquello, y bueno, intenta brindar, y los ujieres no le dejan, intenta brindar con champán por haberse aprobado esta. Pero mientras, también hay una cosa importante en Irán. En los mismos días, los detenidos en enero, que además es un movimiento muy impresionante y muy pro-democrático están ejecutando a estas personas que fueron detenidas en enero. El miércoles pasado coincidimos con Shirin, que fue la poeta iraní que vino el año pasado con Gonzalo, y nos decía eso, estaban impresionados porque claro, ya tiene allí la familia, los amigos, y por un lado amigos detenidos, y por otro lado su familia en Teherán, con el riesgo de que bombardeen la ciudad. O sea, la situación es impresionante. Entonces, en un momento en el que la pena de muerte, la tendencia se estaba invirtiendo, cada vez eran menos países los que tenían la pena de muerte, una pena que no cumple parámetros ni de prevención general ni de prevención especial. Bueno, de prevención especial, por supuesto, porque asesinan a la persona, pero tampoco de prevención, que no es preventiva generalmente, ¿no? Y tal, bueno, pues como lo veis, ya para terminar, porque nos estaríamos aquí toda la tarde hablando, y nada, pues un repaso de esto. Patricia. Qué preguntas, ¿eh? Y luego tenemos que mantener la esperanza y cerramos con la pena de muerte. A ver, yo creo que esta aprobación de la pena de muerte, como se ha visibilizado, es muy representativa del momento en el que nos encontramos. Es la expresión máxima de esa era de la crueldad en la que nos quieren meter y que claramente vamos hasta ahí. Pero a mí me interesa más que los picos informativos, sobre todo porque informativamente nos encontramos con una actualidad tan hiperacelerada que resulta imposible seguirla y que es la que está expulsando a tantas personas que sienten que no pueden hacer nada con todo ese caudal de noticias aterradoras, ¿no? Y que, al contrario de lo que se suele analizar, que siempre es como la sociedad es cada vez más indiferente, me consta que muchísimas de las personas, porque también nos pasa a las periodistas y a los periodistas, que de ese 30% de la sociedad española, y es un fenómeno global, que activamente evita informarse,
Lo hace porque no sabe cómo digerir y qué hacer con todo ese torrente de noticias aterradoras, como es la aprobación de la pena de muerte en Israel, ¿no? Pero para llegar hasta ahí hemos vivido un proceso, y eso creo que es de lo que tenemos que aprender, que estas jornadas son testigos de primera mano y que tiene que ver con cómo se criminaliza y cómo se persigue a colectivos. La parte de la deshumanización la hemos hablado antes, ¿no? Que es cómo se ha hecho con las personas migrantes y refugiadas y cómo se ha hecho con otros colectivos como los palestinos. La otra cara de la moneda es la criminalización, ¿no? Es decir, en Israel se criminaliza el decir que los palestinos son seres humanos iguales, y esa minoría activista está muy estigmatizada, perseguida, y los medios de comunicación también muy perseguidos. Y aquí hemos visto cómo los primeros criminalizados fueron los defensores y defensoras de las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Y está Elena Maleno mañana hablando. De ahí hemos pasado, por ejemplo, a la criminalización de los activistas. Hablabais de Alemania, pero en Reino Unido se ha ilegalizado una organización como Action for Palestine, ¿no? En Francia también hablabas de Francesca. No solamente a ella se le ha cerrado todas las cuentas, no puede moverse, a su marido se le ha expulsado del Banco Mundial. Entonces, la pena de muerte es la expresión más radical de toda esta de este sitio a la humanidad y a la dignidad. Y cuando admitimos que se puede, como ahora mismo, hay un montón de personas que están a la espera de juicio por haberse manifestado contra la Vuelta Ciclista en España. Es decir, que esa criminalización se está extendiendo, y si se permite que sigan ganando batallas, pues bueno, Vox hace campaña a favor de la pena de muerte. No lo dice tan abiertamente, pero muchos de sus líderes sí. Pues nos convertimos en diques de contención, o esto que nos sorprende que ocurre en Israel ocurrirá aquí, y habrá muchísima gente que lo aplauda, porque en realidad lo que hay que restablecer es la crisis ética que se está viviendo a nivel global. Diego, ¿qué opinas? Muy brevemente, ya para ir terminando. La verdad es que es alucinante cómo a este punto de la humanidad hemos llegado incluso a aprobar abiertamente, o cómo la sociedad apoya abiertamente un genocidio como el que ocurre en Palestina, y cómo cada vez internacionalmente se aceptan estos discursos de odio. En el caso latinoamericano, Milei apoya abiertamente a Israel, por ejemplo, y me parece muy abrumador que ahora mismo ya no existan límites para los matones como Netanyahu o como Trump, por ejemplo, que ahora pueden hacer y decir lo que sea. Que Donald Trump, cuando se lanzó a la presidencia, podría parecer una locura allá en 2016, pero que ahora se ha convertido en algo común, de que más gente loca participe en estos espacios de poder. Muy bien. Bueno, Alfonso, ¿estás de acuerdo con lo de la pena de muerte en lo que hemos dicho los tres? Con lo cual, no te extiendas, que tú también eres peligroso. Alfonso va a terminar leyendo un poema que es lo que me había pedido en un principio, sí, para finalizar, y luego os diré otra cuestión. Iba a leer un poema de Wisława Szymborska, pero he cambiado de idea. Voy a leer un poema de Mary Oliver, una poeta norteamericana, que dejó un libro que se llama Devociones, publicado por Lumen. Es un libro extraordinario que os recomiendo. Y revisando sus poemas encontré uno que creo que encaja perfectamente en lo que se hace en estas jornadas. Es muy largo, voy a leer solo una página, se llama Lluvia. 1. Llovió toda la tarde. Luego, qué poder descendió de las nubes en un hilo amarillo, con tanta autoridad como la que se le supone a Dios. Cuando dio en el árbol, su cuerpo se abrió para siempre. 2. El pantano. Anoche, bajo la lluvia, algunos de los hombres treparon por la cerca de alambre de espino del centro de detención. En la oscuridad se preguntaron si podían hacerlo y supieron que debían intentarlo.
En la oscuridad treparon el alambre, manojo tras manojo de alambre de espino. Aun en la oscuridad muchos fueron atrapados y devueltos al interior del campo. Pero unos pocos aún trepan el alambre de espino o vadean a través del pantano azul al otro lado. ¿Qué se siente al agarrar el alambre de espino como si fuera una barra de pan o un par de zapatos? ¿Qué hace el alambre de espino cuando lo agarras como si fuera un plato y un tenedor o un manojo de flores? ¿Qué hace el alambre de espino cuando lo agarras como si fuera la manilla de una puerta, papeles de trabajo, una sábana limpia que quisieras extender sobre tu cuerpo? Bueno, ha cambiado de Zimborowska a Mary Oliver porque yo me sabía el otro poema y para impresionar. Bueno, deciros una cosa. Alfonso, lo que os comentaba antes, le han dado el premio de periodismo Miguel Delibes y ha sido por un artículo que publicó en la revista que edita, Frontera D, que se llama Poema de la fuerza y de la compasión. Vamos a intentar aquí, a lo largo de estos 2 días, hacer una dramatización del poema entre varios de los asistentes de aquí. Alfonso él ha dirigido mucho teatro, ha escrito muchas obras de teatro y vamos a ver lo que nos sale para rematar las jornadas en el último momento, en el espacio ese que tenemos para la poesía. O sea que vamos a intentar hacerlo aquí entre todos como una cosa artesana, que es lo que estamos pensando. ¿Vale? Entonces, por favor, lo que sí os pido es que sean 5 minutos, estirar las piernas y vamos, que ya está el siguiente ponente aquí. Que siempre os alargáis.